Buenos días a todos. Estamos de nuevo en otro webinar más. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y muy actual, dada la situación actual, que es todo lo que es cibercrimen. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno es José Alexis Muñoz, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal y CEO de Quantum Legal, una firma dedicada al derecho penal corporativo con énfasis en lo que serían delitos cibernéticos e informáticos. Y por otro lado tenemos a Catherine Álvarez, una de las personas parte del equipo de Cuadro Legal, que es la directora del área de datos personales. Vamos a hablar un poco acerca de lo que ha estado pasando, sobre todo desde que empezó la pandemia hasta ahora, cómo el coronavirus ha ido aumentando esas habilidades digitales que hasta hoy no tenían los usuarios y poco a poco se ha ido incrementando lo que son las ventas en línea. Cómo el consumidor puede protegerse, cómo el empresario puede protegerse frente a esta nueva realidad, porque esta nueva realidad pues trae riesgos y trae nuevas situaciones con las que vamos a tener que aprender a convivir y cada vez manejar mucho mejor. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Me gustaría de pronto, Alexis y Kate, que se presenten, le cuenten un poquitico al público ustedes quién son e iniciamos con nuestro tema. Claro que sí, buenos días Juan Esteban, buenos días José Alexis, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradezco su participación y el interés que tienen en esta materia que hoy nos atañe a todos en realidad. El incremento del e-commerce ha sido un aspecto que ha generado también el mismo incremento en delitos informáticos, así como también en sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas que no han respetado las obligaciones de seguridad de la información. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Esta es la materia que asesoro en Cuadro Legal Abogados. Yo soy abogada de la Universidad de Medellín, magíster en Seguridad de la Información de la Universidad de Barcelona, y apoyo entonces todas las materias de datos personales y derecho informático para Cuadro Legal Abogados. Muchas gracias, Kate. Alexis. Bueno, muchas gracias primero que todo a todos los que están viendo este webinar, un tema demasiado importante. Muchas gracias al doctor Juan Esteban por esta invitación, muchas gracias a la doctora Caterina por participar de este webinar con nosotros. Me gustaría también agradecer a todo el grupo de Cuadro Legal, pues que sin ellos no sería posible esta transmisión en vivo. Y para este tema tan importante que a todos nos atañe, a todos nos ocupa y todos podemos llegar en algún momento a ser investigados por algún delito informático o ser víctimas de delitos informáticos en la compra de artículos por internet. Muchas gracias, doctor Juan. Listo, no, perfecto. Entonces, pues todos nosotros, yo creo que al día de hoy, en algún momento, hemos hecho alguna compra virtual y esas compras pues están sujetas a algunos riesgos, unos más grandes, otros más pequeños. Yo quería aprovechar este momento para abrir esta charla con una pequeña encuesta a las personas que asistieron por medio de la plataforma de Webinar Jam. Les debe aparecer en este momento en su pantalla una breve encuesta en la que les estamos preguntando si ha sido víctima en algún momento de un delito informático. O sea, quisiera de pronto que las personas que están en nuestro webinar respondieran y nos dijeran si han sido víctimas o no han sido víctimas, para también mostrarles digamos, al público que esta es una realidad y que hay personas a las que les ha pasado o han vivido situaciones como estas. Listo. Voy a cerrar la encuesta justo en este momento para mostrar los resultados. ¿Todos están viendo los resultados? Bueno, sí, aquí podemos observar. Listo, perfecto. O sea, los resultados, la pregunta es, ¿ha sido víctima en algún momento de un delito informático? Y el 25% de la población, o digamos de las personas que asisten a este webinar, ha sido víctima de un delito informático. O sea, yo creo que esto es un indicador alto. O sea, es decir, no esperaba que el 100% me dijera que sí, pero tampoco esperaba que pues, un número tan alto, el 25%, hubiera sido víctima de este tipo de delitos. O sea, pero es una realidad que cada vez
más y más va a ir pasando. No sé si recuerdan hace un par de meses o incluso un año, ya casi, que pasó algo llamado el ransomware. Kate de pronto conoce de este tema, y era que enviaban unos virus informáticos a las compañías y les encriptaban toda la información y luego les pedían un pago en bitcoins o en otro tipo de moneda. Yo pensé que esta realidad no me iba a tocar, y a uno de los clientes de Cuadro Legal le tocó esta realidad y tuvo que vivir con esta situación, y nosotros como tenemos que atender, digamos, esta contingencia. Entonces, yo lo que les quiero decir con esta encuesta que acabamos de hacer y con esto que les voy a contar es que el cibercrimen es una realidad, y es una realidad para la cual debemos protegernos y entenderla. Yo creo que esa es una de las partes más importantes. Entonces quisiera empezar esta charla como estamos hablando de cibercrimen en comercio electrónico. Quisiera empezar preguntándole de pronto a Kate cómo proteger nuestra información antes de realizar una compra online, cómo deberíamos protegernos, qué deberíamos hacer antes de empezar a ser consumidores en línea, o incluso o trata de responderme de pronto a estas preguntas cara a la compañía y cara al consumidor. ¿Qué se debe hacer? Bueno, Juan, pues mira, en una época en la que pues por cuarentena nos vimos obligados a permanecer en casa, donde nos vemos obligados a realizar una cantidad de transacciones a través de Internet, no solamente nosotros como personas naturales cuando vamos de pronto a comprar algún implemento, algún alimento o algún producto o servicio, nos vemos enfrentados como tal a estos riesgos cibernéticos. También como empresa, cuando vamos a montar una planilla para montar, por ejemplo, un pago a proveedores o el mismo pago de la nómina. Entonces, estas recomendaciones quiero que las tengamos muy en cuenta, que atañen tanto a la persona natural como a la empresa, ¿sí? Porque todos somos víctimas de poder ser víctimas de un delito informático, ¿sí? Sobre todo cuando exponemos nuestra información personal y sobre todo nuestra información financiera, y pues obviamente los hackers o las personas pues malintencionadas han tenido todo este tiempo de cuarentena para desarrollar mil y una artimaña para poder entonces acceder a nuestra información, y como se ha podido observar, ha aumentado hasta en un 131% los delitos informáticos en Colombia. Entonces, pues, estas recomendaciones que voy a dar no son solamente para quienes compran, que pensamos que vamos a comprar únicamente como ciertos productos o servicios a través de Internet, sino que también van a estar destinados a la empresa. Entonces, antes de realizar una compra, de realizar cualquier tipo de transacción a través del comercio electrónico, pues mi recomendación siempre va a ser revisar el equipo en el que vamos a realizar esa transacción. ¿Por qué? Porque el equipo, lo ideal es que esté actualizado cada vez que de iOS, de Android o desde el mismo Windows nos mandan esas actualizaciones. Muchas veces las ignoramos porque lastimosamente toman un poco de tiempo y nos puede significar dejar de utilizar el equipo unas cuantas horas, pero en realidad esto es fundamental porque es en esas actualizaciones donde el equipo va a ir obteniendo los parches de seguridad que se han visto que se hacen necesarios por vulnerabilidades detectadas. Entonces, antes que nada, reviso el equipo en el que voy a realizar la transacción, si está actualizado, si tiene un antivirus, y pues ojalá que sea un equipo propio, que es donde yo sé qué navegación he tenido, ¿sí? Porque en equipos públicos o en equipos que son de otra persona, no conocemos si ha tenido una navegación prudente en los últimos días, y pues mucho menos vamos a saber si hay de pronto un malware que pueda tener acceso a nuestra información. Esa es la primera recomendación antes de iniciar cualquier tipo de transacción. Por eso, por ejemplo, en las empresas se recomienda que cuando se vayan a hacer esas transacciones, el computador del auxiliar, el contable o del mismo gerente, pues tengan unos niveles altos de seguridad, para que nos den pues como esa confianza de quién va a ser el que, desde qué equipo se va a ingresar, por ejemplo, a la sucursal de empresas, que es, ahí tenemos pues una información muy importante, y pues qué más que tenemos ahí, muchas veces todo el dinero de la compañía. La segunda recomendación que tendría yo
respecto a esa parte previa de realizar la transacción, es revisar la red en la que yo voy a estar navegando para realizar la transacción, ¿sí? Porque pues estamos hablando de e-commerce, voy a necesitar una conexión a internet, entonces pues obviamente lo más recomendable va a ser no utilizar esas redes públicas en las que hay miles de malwares y de virus que van a estar dispuestos y están activos esperando a ingresar al equipo que esté pues desprotegido, ¿sí? Inclusive a veces teniendo las actualizaciones y teniendo todos los antivirus, pues podemos ser víctimas de esos malwares y pues ahí podemos perder toda nuestra información e inclusive llegar a ser víctimas de un delito informático. Entonces, revisar, ojalá que no sean esas redes Wi-Fi públicas, que no sea la red de, por ejemplo, de Wi-Fi del vecino, porque yo no conozco qué navegación ha tenido esa red Wi-Fi o qué intenciones tenga. Lo ideal es que sea en una red Wi-Fi propia y sobre todo, pues si es propia, que también le dé el cuidado necesario, que esté cambiando la contraseña constantemente, que no sea una red que yo le comparta a todas las personas que vienen a mi casa o que muchas veces, por ejemplo, cuando estábamos todavía, o muchos que están ya yendo a las oficinas, que tenemos una red corporativa, a cada visitante le damos la contraseña. En ese momento, así sea una red Wi-Fi propia, pues no es tan segura porque ha estado navegando en equipos que no tienen ningún control, ¿sí? Lo tercero, vamos a revisar entonces la confiabilidad de la tienda o de la institución en donde voy a hacer la transacción, si tiene buenas referencias. Debo conocer también la naturaleza de los productos o servicios que voy a adquirir o que voy a pagar, porque también conocemos los precios que normalmente manejan estos productos y servicios. Normalmente las promociones extremas o esas gangas como las conocemos no deberían darme mucha confianza si yo no conozco el comercio, la empresa en la que voy a realizar la compra. Entonces, esos 3 tips son cosas que nos deben guiar para seleccionar si hago o no la compra. Una vez entonces estoy convencida de que quiero hacer la compra, debo revisar el dominio o la dirección URL en la que estoy navegando, que sí sea la URL de esa institución en la que quiero realizar la compra, revisar muy bien que no me hayan cambiado una que otra letra o un que otro carácter, porque muchas veces lo que hacen los ciberdelincuentes es utilizar una estrategia que llaman phishing, que es simular una página web conocida, muy parecida, pero es una página fraudulenta y claro, voy a depositar toda mi información, inclusive crediticia y financiera allí, entonces revisar muy bien esas URL, ojalá que la URL al principio tenga un candadito, eso a mí me da como ese protocolo de navegación segura, darle clic en ese candadito, revisar ese certificado que sí esté vigente, que sea válido, quién emite ese certificado y pues ojalá que esa URL o esa dirección de navegación empiece por las letras HTTPS, ¿sí? Porque es un protocolo pues de navegación segura y me va a dar a mí la garantía o por lo menos me va a dar a mí un peldaño más de seguridad que si lo estuviera realizando en otro tipo de página web. Kate, alguna recomendación que me parece muy interesante sobre eso que acabas de decir es que todas las personas que tengan una página de internet deberían verificar o seguir todos los pasos para que su propia página aparezca con el candado. O sea, porque creo, si no aparece con el candado, aparece como una página no segura. Claro que sí. Claro, y pues obviamente en estos momentos en donde ya tenemos tantas opciones de compra por internet, va a ser también un criterio de obtener clientes o no, porque pues yo como cliente voy a preferir la página que más seguridad me va a brindar a la hora de una compra. Por ejemplo, quiero comprar un par de zapatos, un ejemplo. Entonces, yo como comprador voy a preferir ese canal en el que me están ofreciendo por ejemplo, una pasarela de pago, que son entidades que deben tener unos estándares internacionales de seguridad, a que me digan, hazme una transferencia por Bancolombia y esta es mi cuenta.
yo como comprador, obviamente voy a preferir ese tipo de páginas en donde tengo una pasarela de pago que hasta muchas veces yo sé que la pasarela va a retener el dinero y hasta que yo no dé la calificación o hasta que yo no indique que me ha llegado el producto, la pasarela no le va a entregar el dinero al comprador, al vendedor, perdón. Entonces, obviamente, como empresarios, deberíamos todos iniciar como ese proceso de formalización de nuestro e-commerce, obviamente ofreciendo todos los protocolos de seguridad a nuestros clientes y también pues de ahí se vienen una cantidad de regulaciones y también de invitaciones a tener una política de términos y condiciones muy clara para evitar todo tipo de reclamaciones o malentendidos con nuestros clientes. Obviamente, tener una política de tratamiento de datos personales y los avisos de privacidad que sean necesarios. Ok, muchas gracias, Kate. Kate, quisiera de pronto, o sea, para que lo pensaras, ¿qué casos famosos y grandes conoces de fraude o cibercrimen en e-commerce? Yo recuerdo, o sea, mientras pues, estructuras esta pregunta, yo recuerdo un caso grande que es a una compañía que se llama Ashley Madison, que le hackearon toda su base. Es una página que se dedica a crear citas para parejas que quieren ser infieles. Te imaginas en la seguridad informática que esta página haría tener, y a ellos los hackean toda la lista de usuarios y la publican en línea para que las personas la vean. Entonces, incluso en esta página o digamos, en esta brecha informática aparecen casi 2.000, 3.000 personas de Colombia con sus datos plenamente identificados. O sea, ¿qué debería hacer una compañía para que esto no suceda? Y tanto inviten las compañías en. Bueno, tomando este caso, para que no nos extendamos mucho, tomando este caso preciso, es muy importante aclararle a los empresarios que están hoy participando de este webinar, y es que yo debo tener en cuenta algo, y es que el e-commerce tiene una naturaleza transnacional, ¿sí? O internacional. Entonces, como mi idea como empresario es empezar a distribuir mis productos o servicios a nivel nacional y también internacional, yo debo tener en cuenta que cada país tiene unas políticas y una ley de tratamiento de datos personales muy diferentes, ¿sí? Estamos buscando y lo que se busca es llegar como a una política muy homogénea. Colombia está, toda su ley está muy inspirada y muy en colaboración y muy en orden a lo que es el Reglamento General de Datos Personales Europeo. Y pues es muy importante que como empresarios tengamos en cuenta, y es que si yo voy a empezar a captar datos de otros países, de clientes de otros países, pues yo debo tener también y debo seguir también las políticas y la ley de tratamiento de datos personales de ese país en donde está el titular. Entonces, pues imagínense, en este caso, por ejemplo, no solo transgredió la seguridad de la información en el país en donde estaban ubicados, sino también, por ejemplo, la ley de protección de datos personales colombiana, porque pues obviamente habían clientes colombianos y quién sabe, pues de muchísimos más países. Entonces eso creo yo que es un tip súper importante para los empresarios que hoy nos están viendo. Ok, Katy, también creo que es súper importante hacerles la invitación a todas las personas que entiendan la política de tratamiento de datos personales a la que están sometiendo sus datos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y a qué se están comprometiendo? Y a qué se están comprometiendo también. O sea, tanto para el titular del dato o la persona natural que está comprando en Internet, es muy importante que no pasen de largo las políticas y esa autorización que muchas veces damos scroll y aceptar, sino que debemos saber a qué estamos nosotros sometiendo la información personal que estamos brindando en esa transacción. ¿Cuántas veces la empresa se está reservando la posibilidad de transferir esa información mía a terceros sin que tenga que ver con el mismo objeto empresarial del responsable, ¿sí? Y también como empresarios, pues debemos conocer esa política que estamos promulgando y aceptando públicamente, porque muchas veces lo que hacemos es que copiamos y pegamos la política, pero no tenemos en cuenta
ni siquiera las finalidades para las que yo dije que iba a tener en cuenta la información. Entonces digo que la voy a utilizar para 3 cositas muy puntuales y mentiras que hago 1000 cosas con esa información, arriesgando mi empresa, mi objeto social o esa línea de negocio a una sanción de la superintendencia, por ejemplo. Ok, Kate, muchas gracias. Bueno, ya hablamos de como esos pasos previos que uno debería verificar para poder hacer una compra de manera segura. Bueno, pero ahora la pregunta es, Kate, bueno, ¿y cómo hacemos para, no esa parte previa, sino cómo concluimos esa compra de una forma segura? Y una vez finalizada la compra, pues, ¿debería hacer algo para proteger mi información o ya en ese momento me desprendí de la información que otorgué? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, súper importante. Durante la compra, entonces, la recomendación principal es revisar qué tipo de pago me está ofreciendo, de medios de pago me está ofreciendo esa plataforma o ese comercio en el que voy a realizar la transacción. Como les decía ahorita, siempre prefieran las pasarelas de pago. Me parece que son entidades que entran como en el medio de la transacción y que nos dan mucha más seguridad al momento de hacer el pago. Pues las pasarelas, por ejemplo, lo que hacen es que toman la información del comprador con protocolos de seguridad muy altos, encriptan mi información para que terceros no puedan ingresar o puedan acceder a mi información, la llevan al banco, generan la transacción, el banco acepta, lleva esa aceptación al vendedor y me devuelve la transacción. Y todo con la información encriptada. Entonces, obviamente, yo siempre prefiero hacer todas mis compras online a través de plataformas de pago, ¿sí? Y que tengan, ¿por qué? Porque esas pasarelas son mucho más seguras y nos brindan mucha más seguridad. Y en todo caso, pues no recomendamos mucho los pagos en efectivo porque el efectivo no tiene una trazabilidad, ¿sí? Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, una reclamación ante la superintendencia o, por ejemplo, en una investigación ya con el proceso en fiscalía y ya después ante un juez, pues obviamente quien tiene las pruebas es quien tiene mayor facilidad y mayor posibilidad de ganar algún litigio o alguna reclamación. Entonces, obviamente recomendamos siempre por lo menos la transacción bancaria que nos genera una prueba o la trazabilidad del proceso que se realizó, ¿sí? También, entonces, durante la gestión de la transferencia o la transacción, pues se recomienda gestionar muy bien las contraseñas que vamos a crear en ese sitio, ¿sí? Ojalá no la misma contraseña que tenemos para todas las tiendas, para todos los dispositivos, generar contraseñas que en serio generen una verdadera autenticación, que no cualquier persona pueda ingresar fácilmente a esos sitios. Y pues cuando nos pregunten si permitimos o no las dobles verificaciones, pues ojalá preferirlas, que esa doble verificación es cuando ingreso con mi contraseña, ingreso con mi correo electrónico y adicionalmente me mandan una clave dinámica o me mandan algún tipo de código a mi correo electrónico, pues esa doble autenticación va a subir otro peldaño más en la seguridad de la información que estoy brindándole al comercio, ¿sí? Y ya, entonces, cuando terminé toda la etapa de la compra, después, pues no hay mucho que hacer, la verdad, pero hay una cosa que yo sí recomiendo muchísimo y es cuidar muy bien en qué dispositivos y en qué plataformas o aplicativos estoy dejando yo, por ejemplo, los medios de pago guardados o predeterminados. Por ejemplo, todos tenemos en nuestra aplicación de Rappi, en nuestra aplicación de domicilios.com o en la de Uber, tenemos como medio de pago predeterminado nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces ahí está toda la información y yo solamente debo comprar y no tengo que ingresar ninguna otra comprobación. Entonces, en esas páginas en donde yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que ya está predeterminada, pongámonos a pensar, ¿será que yo tengo que ingresar alguna contraseña para ingresar cada vez a mi plataforma de Rappi? ¿Será que yo tengo que autenticarme al menos una vez para ingresar a mi plataforma de Uber? Pues no, porque pues, si no tengo contraseña en el celular, inmediatamente ingreso a la plataforma y genero la compra.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que son plataformas de un acceso demasiado fácil y pues miren, ahí está disponible la información de su tarjeta de crédito ampliamente. Entonces, revisar muy bien en dónde estoy guardando yo y en dónde estoy dejando predeterminada la información de pago. Ojalá no dejarla nunca como predeterminada y ya pues como para finalizar, guardar todo lo que son comprobantes de pago, facturas que me genera la compra y pues obviamente también conocer las garantías y los derechos del consumidor que me correspondan, pues, según el estatuto, si es en Colombia, según el estatuto del consumidor o del país en donde haya realizado la compra. No, listo, Kate. Muchas gracias por tu información. Yo quisiera de pronto formularte, ya para cerrar esta primera parte, una pregunta que hacen en el chat y es, cuando se debe ingresar desde computadoras no personales y se ingresa por la ventana de incógnito, ¿realmente se protegen los datos? Pues miren, o sea, como les venía mencionando, ¿qué pasa? Cuando no es un computador o un dispositivo propio, no conocemos la navegación anterior que ha tenido y probablemente no sabemos, en algún momento alguien hizo una descarga de cualquier tipo de archivo y en el dispositivo está navegando o está ya instalado como tal el virus. Entonces, puede que al ir a la ventana de incógnito no deje guardado o no deje una reseña de toda la información que yo deposité al momento de hacer la compra, pero igual estoy entregando mi información y yo no sé si hay un antivirus en el un antivirus en el dispositivo que ya haya cubierto ese riesgo o esa vulnerabilidad que se había instalado. Entonces, en realidad no es una garantía el ir por una página o por otra o en un modo incógnito o no, si no conozco si el dispositivo está verdaderamente actualizado y si cuenta con los antivirus y pues si está, si está operando ese antivirus. Ok, perfecto, Kate. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto, digamos, nos da muchas luces de lo que puede pasar y lo que podemos hacer como consumidores, pero vámonos al lado oscuro del derecho, vamos al derecho penal. Y para eso pues, la idea es que le preguntemos a Alexis las preguntas difíciles del derecho penal. Alexis, eh, ¿qué, ¿qué pasa o cuáles son esos mitos más comunes al momento que se materialice ya un crimen cibernético o un fraude por Internet? ¿Qué es lo primero que una persona debería hacer cuando esto suceda? Bueno, Juan, lo primero que hay que decir frente a lo que me estás preguntando es que nosotros actualmente en el mundo entero estamos viviendo en riesgo, en un riesgo latente, siempre, en todos los lugares, ¿cierto? Presencial, ¿sí? Y en la web, ¿sí? Entonces, en todos los escenarios siempre va a haber un riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de ser víctima de un delito o de ser investigado de un delito, ¿sí? ¿Por qué? Por la inobservancia de normas, porque no tenemos claros ciertos aspectos, porque por el desconocimiento mismo que tenemos de cómo se realizan o de cómo puedo proteger más, ¿sí? Toda la información que utilizo. Entonces, frente a los mitos, ¿sí? Frente a las compras por Internet, a la venta por Internet, hay que primero mencionar qué es lo que comúnmente se piensa. Y es que cuando la gente piensa, por ejemplo, en comprar por Internet, ¿sí? Dice, no, es que comprar por Internet es peligroso. Es peligroso porque puedo perder el dinero, porque lo que compro por Internet puede no ser lo que yo quiero, porque me pueden ofrecer algo falso, porque me pueden ofrecer algo con las calidades que no cumplen las expectativas mías, ¿sí? Puede ser también que es difícil comprar por Internet, ¿sí? Eso también es uno de los mitos que hay en el momento de la compra por Internet. ¿Qué pasa si a mí me estafan por Internet y pagué una suma de 6, 7, 8 millones de pesos, 10 millones, 20 millones de pesos?
¿Qué pasa si la información, si efectivamente yo compro algo, me lo envían, pero la información de mis tarjetas de crédito, o mi tarjeta de débito, o mi información personal fue clonada? ¿Qué Alexis, pasa sobre si los este datos- caso me gustaría preguntarte algo específico. O sea, te pongo un hipotético. Yo ingreso todas mis claves a una plataforma, como, o sea, estoy haciendo una compra por internet por la página de Amazon, pero resulta que realmente no ingresé a la página de Amazon, sino que era como Kate nos decía ahorita, era una URL falsa y yo le di todos los datos de mi tarjeta de crédito, hice supuestamente una compra y en los siguientes minutos empiezo a recibir notificaciones en mi celular de que se realizaron, o sea, que prácticamente vaciaron mi tarjeta de crédito. O Un sea, caso de phishing. un caso de phishing. En ese supuesto, o sea, yo que aprovecho que soy amigo de un penalista, obviamente la primera persona que voy a llamar es a vos. Y te voy a contar este caso. O sea, en ese hipotético, ¿qué deberíamos hacer? Justo en ese instante. ¿Y cuál en sería ese todo el plan de caso, acción? en ese caso, con la primera alerta que llegue, con el primer momento en el que uno se dé cuenta que se está utilizando la información de mis tarjetas de crédito para comprar por internet cosas que yo no estoy comprando ni haciendo, lo primero que debo hacer es llamar al banco a cancelar la tarjeta, a bloquearla, ¿sí? A bloquearla. Y lo segundo es interponer una denuncia en la fiscalía, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer. También hay otro aspecto muy importante y es que al momento de vender por internet también hay muchos mitos y muchos riesgos que se pueden correr. Por ejemplo, las personas al momento de vender por internet dicen, no, es que yo para poder vender por internet necesito una página web. Pero entonces, ¿qué pasa si las personas que acceden a mi página web, ¿sí? Si esa página web está filtrada, ¿sí? Tiene una página sobrepuesta y los clientes que ingresan comienzan a verse afectados y a mí me denuncian, ¿sí? ¿Qué pasa si el producto no se les envía y me denuncian? ¿Qué pasa si la información que ponen al momento de la compra, ¿sí? Es interceptada por otras personas y es utilizada para las compras de otros elementos, ¿sí? Entonces todo esto son medidas y riesgos pues, que se corren al momento de compras online, ¿sí? Pues al momento, obviamente, de recibir una alerta de que se está realizando una transacción bancaria, ¿sí? Sin mi autorización y de algo que yo no estoy realizando, pues inmediatamente yo me debo poner en contacto con mi entidad bancaria para suspender los movimientos que se estén realizando, ¿sí? Inmediatamente, obviamente, informarle al banco que se está posiblemente siendo víctima, ¿sí? De un delito y notificarlo directamente a las autoridades judiciales en Colombia, que pues para este caso concreto sería la Fiscalía General de la Nación. No, muchas gracias, Alexis, por esa info. Ahorita hablábamos, hacíamos una pequeña encuesta acá, o sea, que dio el resultado que el 25 de las personas que asisten a este webinar ha sido, digamos, objeto de fraude o cibercrimen. Eh, yo te hago una pregunta, o sea, ¿conoces de pronto las estadísticas de delitos informáticos en Colombia? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, nosotros actualmente en Colombia y en todo el mundo estamos viviendo una época muy compleja que es esta época de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Eh, antes de comenzar por lo menos el confinamiento, ¿sí? La cuarentena estricta en el mes de marzo de este año, habían unas estadísticas que partían del año 2019 y 2020, en el cual se decía que más de 16.000 procesos que se llevan en la fiscalía son por delitos informáticos. Los delitos informáticos en Colombia, sí, se adicionaron al Código Penal en el año 2009, ¿sí? Y entre el año 2019 y el año 2020 creció estrepitosamente todas las denuncias por delitos informáticos, alcanzando un número mayor a 16.000 procesos. Actualmente el delito
más denunciado en Colombia es el hurto por medios informáticos, con más de 31.000 procesos desde el momento en el que se instauró pues, el tipo penal en el año 2009. Más de 31.000 procesos por hurtos informáticos. Hay más de 8.000 procesos por violación de datos personales, delito también incluido en el año 2009. Más de 7.000 por acceso abusivos a sistemas informáticos, más de 3.000 por transferencias no consentidas de activos y más de 2.000 procesos por uso de software malicioso, ¿sí? Como el caso que estabas exponiendo ahorita, ¿sí? Del uso pues, un ransomware. Alexis, eso que mencionas son las modalidades de comisión de delitos por Internet, o cómo se llama esto que acabaste de mencionar. Bueno, ¿qué sucede? Hay que distinguir dos clases de delitos o dos clases de palabras que se utilizan mucho para los delitos que se puedan cometer por Internet. Y es que están los delitos informáticos, ¿sí? Y están la cibercriminalidad. La cibercriminalidad es el género, ¿sí? Y dentro de la cibercriminalidad vamos a encontrar los delitos informáticos. ¿Por qué? Porque hay delitos, ¿sí? Que se pueden cometer por Internet, pero no hacen parte de los delitos informáticos. Es decir, ¿sí? La web tiene un lado oscuro, así como mencionabas ahorita al derecho, ¿sí? La web tiene esa deep web, ¿sí? Que es la red oscura, la red oculta. Y en la red oculta se comercian muchas cosas ilegales, ¿sí? Por ejemplo, drogas y armas. Cuando se cometen estos delitos, estamos hablando de una cibercriminalidad, es decir, se está utilizando el Internet para cometer delitos. Cuando nosotros hablamos de delitos informáticos, estamos hablando de delitos que afectan la información, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la violación de datos personales. ¿Por qué? Porque los datos personales son una información, ¿sí? Y está en esa ley 1273 del 2009 que nos habla sobre los delitos informáticos. Otro delito informático, el acceso abusivo a los sistemas informáticos, ¿sí? Otro delito informático, ¿sí? Es el hurto por medios informáticos. Okay. Y me hago entender cuál es la diferenciación entre ambas usos que se pueden dar a la criminalidad por Internet. Sí, entendido, Alexis. Yo quisiera aprovechar y te quiero formular una pregunta y aprovechar también usando una pregunta del público. O sea, una pregunta en general es, ¿qué tipo de responsabilidad tiene una persona que vende por Internet? O sea, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Pero también César Buitrago nos hace una pregunta y nos dice, ¿cuál sería el procedimiento en una compra online informal? Es decir, una persona que ofrece un producto por redes sociales y se le hace la transferencia o consignación del producto, pero el producto nunca llega. O sea, entonces son dos preguntas. Una general, Alexis, de qué responsabilidades tienen las personas que venden en línea y, por ejemplo, en este caso hipotético de ese comercio informal de que uno ve un producto por Instagram, le parece muy bueno, muy interesante, lo compra, le hace la transferencia, pero el producto nunca llega. Listo. Juan, bueno, respecto a la primera pregunta, ¿qué tipo de responsabilidad se tiene en la venta, en las ventas por Internet? ¿Sí? Más específicamente, estamos hablando de una responsabilidad penal, ¿sí? Hay que hacer una distinción, primero que todo, en ese evento. Y es que no es lo mismo hablar de una persona jurídica, hablar de una persona natural, ¿sí? Ambas clases de personas pueden vender por Internet, ¿sí? Es más común que se presente que las personas naturales vendan de un aspecto más informal y es más común que las personas jurídicas vendan en un aspecto más formal, ¿sí? Si estamos hablando de personas jurídicas, ¿sí? Pues actualmente en Colombia no existe la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿sí? Sobre este punto, pues hay muchos debates jurídicos, ¿sí? Pero actualmente las normas actuales no tienen la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se constate que una persona jurídica pueda estar inmersa,
dentro de un proceso penal, pues la persona llamada a responder dentro de ese proceso penal va a ser el representante legal de esa empresa. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces, supongamos que una empresa tiene una página web, ¿sí? En la cual ofrece unos productos, ¿sí? Vamos claros hasta ahí. Resulta que una persona, al momento de comprar uno de los productos, ingresa sus datos personales, ¿sí? Realiza una transacción bancaria por medio de una tarjeta de crédito y el producto nunca llega, ¿sí? El producto nunca llega. ¿Qué pasa? La persona jurídica está llamada a velar por la seguridad y la veracidad de la información que publica al momento de la venta o el ofrecimiento de productos por Internet, ¿sí? Tanto es así que se establecen normas, ¿sí?, de protección de datos personales, como lo mencionaba ahorita la doctora Caterine, ¿sí? Más específicamente la ley 1581, que trae toda la protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, para las empresas es una obligación, ¿sí?, tener ese tipo de medidas legales de seguridad para las compras por Internet, ¿sí? Adicional a eso, están obligadas también, ¿sí?, a brindar un servicio de altas calidades por Internet debido a todo el riesgo que se corre, ¿sí? Y por eso ahorita también se hablaba de la seguridad, de verificación de la URL al momento de comprar por Internet, de la verificación del candado que aparece al lado de la URL, de la verificación de la S después de las siglas HTTP, ¿sí? Entonces, la persona jurídica está llamada a velar por todo eso. Y si aún así la persona jurídica, observando la ley, observando todos los requisitos que le impone Internet, observando todos los requisitos que les pone la ley, ¿sí?, y se presenta una afectación, ¿sí?, pues ya sería de carga de la Fiscalía General de la Nación demostrar que la persona jurídica pues posiblemente haya estado involucrada en un proceso penal, en un delito, ¿sí? Y obviamente pues el llamado, como ya lo dije, va a ser el representante legal de la empresa. Ahora, la persona natural que vende informalmente, ¿sí? Con esto no quiero decir que las personas naturales no puedan vender en una forma formal por medio de una página web. No, obviamente, claro que sí lo pueden hacer, pero la tendencia normal, natural, es que sea un negocio más informal. Por ejemplo, el caso que ponías de una venta de una persona que vende por Instagram, ¿sí? Pongamos un ejemplo bien concreto para que a todo el público le quede bien claro. Sí. Supongamos que yo estoy haciendo la compra de una bicicleta de segunda. Sí. Y en internet aparece una persona llamada Olga Lucía, y Olga Lucía dice: yo vendo la bicicleta de segunda, la bicicleta vale 1.000.000 de pesos. Yo miro las fotos, me gusta la bicicleta, y le digo: Olga, listo, envíeme por favor una cuenta para hacer la transferencia. Y Olga me dice: listo, mira, esta es la cuenta de mi amigo, o sea, o deposíteme a esta cuenta. No me da simplemente cuenta de ahorros, el banco, y pues yo puedo ir a hacer la transferencia sin verificar de quién es la cuenta. Hago la transferencia y le envío el comprobante. Ella me responde: muchas gracias, y me dice que en el transcurso de la semana me va a llegar la bicicleta. Me la hace llegar. Pues pasa la semana y la bicicleta nunca llegó. La contacto y me doy cuenta que ya me bloqueó. O sea, ¿qué debería hacer yo en ese caso? ¿O cómo debemos proceder? Bueno, en ese caso, lo primero que hay que tener en cuenta es que al momento de realizar ese tipo de compras informales, en las que uno contacta a la persona vía Facebook, vía Instagram, ¿sí? Eh, de cara a la investigación, ¿sí? Y, y lo digo con conocimiento de causa, lo más recomendable es que desde el mismo momento en el que se comienza una negociación de una compra por estos medios, es dejar un rastro de evidencia. Es decir, tomar pantallazos, ¿sí? Verificar información, tomar pantallazos del perfil del cual se compra, ¿sí? Tomar pantallazos de la información que se brinda, la conversación, ¿sí? Es fundamental porque por lo general este tipo de conversaciones son por escrito, ¿sí? Entonces hay que dejar esa evidencia, ese rastro
todo eso. Y es muy importante que se tenga en cuenta que toda esta evidencia debe estar debidamente identificada. ¿Cómo debidamente identificada? Que se logre ver la fecha, ¿sí? La hora, quién envía el mensaje, quién recibe, qué clase de mensaje. Todos estos datos se pueden verificar muy fácil, ¿sí? Y es muy fácil de hacerlo, debido a toda la información que se mueve, ¿sí? Y toda la información que circula por Internet siempre deja esta clase de rastros, ¿sí? Las propiedades de los mensajes de datos siempre dejan esta clase de evidencia, ¿sí? Entonces es muy importante contar con esa información a la mano, ¿sí? Lo primero. Lo segundo es que por lo menos al momento de realizar la compra, de realizar la transferencia, no solamente es solicitar el número de la cuenta al cual se va a depositar el dinero, sino también los datos de titular de la cuenta, ¿sí? Y si es posible, verificar esos datos de titularidad de la cuenta con la entidad bancaria, ¿sí? Bueno, eso que mencionaba sobre los rastros digitales, nosotros en Cuadro Legal tuvimos un caso similar y pudimos, digamos, ejercer un control posterior al fraude muy amplio, especialmente por las IPs que quedaron, por los rastros que quedan, los mensajes de datos y cómo están vinculados a ciertos equipos y ciertas personas. Entonces, concuerdo contigo, Alexis, en que en el mundo digital, si se hacen las cosas bien, pues ahí pueden quedar más rastros, más garantías y más pruebas para eventualmente poder realizar una investigación posterior a la comisión del delito del fraude. Eh, quería continuar y preguntarte, eh, la persona que compra por internet, o sea, vos mencionabas unos delitos como una tipología, la persona que compra por internet, ¿de qué delitos, de esa tipología de delitos puede ser víctima? O sea, ¿cuáles delitos de estos van a ser en contra de las personas que sufran este tipo de, de fraudes? Bueno, hay que distinguir de dos eventos fácticos o hechos reales que pueden rodear una compra por Internet y una afectación, una posible afectación o ser víctima de un delito. Y es que vamos a poner dos escenarios. El primer escenario del que vamos a hablar es la persona que compra por Internet, efectivamente compra, ¿sí? Paga y recibe el producto. Pero de esa transacción, ¿sí? Varias personas obtuvieron eh, lograron acceder a los datos personales y arrastrar los datos personales y apropiárselos para realizar otro tipo de actos. ¿Sí me hago entender? Sí, te entiendo. Estamos en ese punto. El otro evento es el evento en el cual la persona compra por internet, paga y el producto nunca llega, ¿sí? O efectivamente pues llega lo que no es, ¿sí? Por ejemplo, algo muy común que pasa, compra algo de este tamaño, ¿sí? Y realmente es de este tamaño, ¿sí? Pasa mucho. Entonces, en el primer evento, en el evento en el cual la persona compra, efectivamente paga y recibe el producto y sus datos personales son interceptados, ¿sí? O son apropiados por otras personas, ¿sí? Pues en este evento estaríamos hablando de que la persona puede ser víctima de delitos contra la información, es decir, violación de datos personales, también uso de software malicioso, ¿sí? Interceptación ilegal de datos personales. Puede llegar a ser víctima de esos delitos, si bien la compra se realizó. ¿Y por qué se puede dar esto? Pues porque estamos en un constante riesgo, como lo mencionaba al principio, ¿sí? Y nosotros no sabemos qué pueda estar pasando con la página de Internet, quién está viendo esa información. Y adicional a eso, pues, en el cibermundo hay hackers que tienen la capacidad de ingresar y ver qué está sucediendo en ciertas páginas sin tener que realizar una página o sin tener que montar una página sobre otra, ¿sí? Sino simplemente observando qué es lo que se está moviendo. Puede pasar. Y por eso es el llamado pues, a todas las empresas que tienen páginas web.
y que venden productos por Internet, ¿sí? A establecer unos parámetros de seguridad amplios para que este tipo de cosas no sucedan, ¿sí? Pues en estos casos, lo más adecuado es interponer una denuncia por esta clase de delitos. Ok, hablando de denuncia, Alexis, y quisiera terminar el webinar con esto para que respondamos un par de preguntas. Es qué debe tener en cuenta el consumidor, usuario o incluso el dueño de una empresa que también sufre un fraude al momento de denunciar. Y esa denuncia, contanos un poco cómo es. O sea, ¿es en línea? ¿Toca ir a algún lugar personalmente? Sí. Contanos un poco ese proceso y también si Kate de pronto quiere apoyar también esa pregunta, perfecto. Juan, antes de responder esa pregunta, se nos estaba escapando un punto y es cuando la persona no recibe el producto que compró o recibe uno de las calidades que no compró o que no concuerdan con sus calidades. Pues bien, si no recibe el producto que no compró, puede ser víctima, por ejemplo, de un hurto, ¿sí? O de una estafa, dependiendo de cómo se dé esta modalidad. Igualmente, si el producto llega, ¿cierto? Si el producto describe, si en la venta, en la compra del producto, la página web describe unas características, ¿sí? Y al momento en el que llega tiene otras características, ¿sí? El ejemplo que colocaba tiene este tamaño, mide 2,5 metros, y al momento de llegar, pues solamente mide 15 centímetros, ¿sí? Podríamos llegar a estar hablando posiblemente de que es víctima de una estafa, ¿sí? Ok. Ahora, para responder la última pregunta que me hacías, Juan, y es cómo interponer esa denuncia, ¿cierto? ¿Quién puede denunciar? ¿En qué forma se puede hacer? ¿Ante quién se hace? Bueno, pues lo primero es que todos los ciudadanos colombianos y todas las personas que residen en el territorio nacional están llamadas a participar activamente de la justicia, ¿sí? Y dentro de ese orden de ideas, pues tienen también el deber de denunciar en la Fiscalía General de la Nación toda clase de delitos que puedan llegar a su conocimiento, incluso y más aún si se es víctima, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, al momento de denunciar, lo primero que hay que tener en cuenta es identificar exactamente qué es lo que me está pasando, ¿sí? ¿Qué es en lo que estoy siendo afectado? ¿Cierto? Si estoy siendo afectado en mi patrimonio debido a que compré un producto y no lo recibí, debido a que compré un producto por un precio demasiado alto y realmente pues el producto no tiene esas características para valer tanto. Eh, o si efectivamente pues compré algo por internet, sí, y lo que estoy viendo en mi afectación es que se adueñaron de mis datos personales, que están utilizando mis datos personales para hacer otra clase de actos que me están afectando, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, distinguir entre ese tipo de situaciones, ¿sí? Al momento ya de distinguir ese tipo de situaciones, entonces ya pararme en el punto es que efectivamente yo fui engañado, ¿sí? O efectivamente no se realizó pues ningún tipo de ofrecimiento, sino que yo simplemente compré porque también pasa, ¿no? Se está vendiendo, consigna esta cuenta de una, se consigna y nunca se habló con la persona que vendió y resulta pues que esa persona ya había vendido el producto o era algo ya demasiado viejo pues que ni siquiera se podía colocar en contacto. Puede también suceder ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que hay que identificar, ¿sí? Y establecer entonces si se trata de un hurto o si se trata de una estafa y proceder pues a una denuncia. Es claro que en Colombia existen tres formas de llegar a la fiscalía, pero solamente dos nos interesan en este caso, y es que cuándo es una querella y cuándo es una denuncia, ¿sí? La querella pues, se interpone cuando las afectaciones son mínimas, ¿sí? Son bajas y no trascienden, ¿sí? A esferas más allá del ámbito personal, ¿sí? Y se trata de delitos investigables de oficio o se interpone una denuncia cuando ya se trata de delitos que ya transgreden una esfera más personal, ¿sí? Y que no es una afectación mínima, sino, por ejemplo, los delitos informáticos. Los delitos informáticos son investigables de oficio, pero un hurto, ¿sí? Dependiendo de la cuantía del hurto, pues va a ser querellable.
y dependiendo de otras características como se dé pues el hurto. Y es claro que después de tener esto, obviamente, con la recomendación que di hace un momento de la trazabilidad de la información y todo esto, pues es necesario entregarle todos estos elementos a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda desplegar los actos de investigación pertinentes para esto. Ahora, la forma en la cual se puede proceder a entablar una denuncia. Pues bien, la Fiscalía tiene varios canales para la recepción de denuncias. El primer canal y más frecuentemente utilizado, ¿sí?, es presencialmente. Ir directamente a las instalaciones de la Fiscalía o acudir directamente a la policía para interponer una denuncia, ¿sí? Muy comúnmente utilizado, es el que por lo general las personas acuden a él para denunciar los delitos, ¿sí? Pero hemos encontrado en que en esta época de pandemia, ¿sí? Como no podemos acudir a la fiscalía debido a que se encuentra limitado el acceso, entonces se han comenzado a utilizar otros tipos de canales y es la denuncia por la página de A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía, ¿sí? O telefónicamente, ¿sí? La primera es la denuncia que se interpone directamente por la página web A Denunciar, ¿sí? Es limitada, es decir, no todos los delitos se pueden denunciar por la página web, solamente se pueden denunciar hurto a comercio, hurto a personas, hurto a residencias, delitos informáticos se pueden denunciar por la página A Denunciar, ¿sí? Se pueden denunciar también delitos como material con contenido de explotación sexual infantil, la extorsión, la estafa, la falsedad en documento y la violencia basada en género. Estos son los delitos que la Fiscalía ha habilitado para denunciar por la página web. La otra forma es denunciar telefónicamente. La línea que la Fiscalía ha habilitado para este tipo de denuncias es la línea 122, ¿sí? Y ahí pues uno da los datos generales, los datos de identificación de la persona que está denunciando, se cuentan los hechos, ¿sí? Y allí mismo pues le informan los procedimientos para continuar con la denuncia. Y la otra forma es utilizar los canales como correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación para interponer las denuncias por escrito y obviamente pues allegar los elementos materiales probatorios que se cuenten al momento de presentación de la denuncia. Muchas gracias, Alexis. Yo quiero aprovechar, ya vamos en 59 minutos, quiero aprovechar este último minutico y robarme un poquitico, 2, 3 minuticos más para responder un par de preguntas del público. Gloria hace una pregunta que dice, ¿qué debo hacer si otra persona vende mis productos a mi nombre y me llega una denuncia por una afectación que yo no causé? O sea, brevemente, Alexis, ¿qué debería hacer ella? Bueno, lo primero que hay que hacer, cuando a mí me llega una denuncia, lo primero que yo debo hacer es acudir directamente a la Fiscalía General, ¿sí? A tomar una actitud activa frente a una defensa del proceso penal, ¿cierto? Solicitarle a la Fiscalía que me dé la posibilidad de un interrogatorio en el cual yo voy a explicar, a exponer y también se pueden entregar elementos probatorios, el cual de la no participación en ese delito. Sí, por ejemplo, el caso concreto que se pone en el cual la persona, pues, otra persona vende los productos y causa afectaciones a nombre de uno, ¿sí? Pues yo le debo decir a la fiscalía y debo demostrarle también a la fiscalía que yo no soy esa persona que está vendiendo esos productos, que yo nunca he tenido contacto con la persona a la cual se le ocasionó esa afectación. Y adicional a eso, entablar una denuncia, ¿sí? Entablar una denuncia, ¿por qué? Porque también se está afectando el buen nombre, ya sea de una empresa o de una persona, ¿sí? Y adicional a esto, se podría llegar a entablar una denuncia, ¿sí? Por violación a unos derechos de autor, ¿sí? El Código Penal tiene unos delitos contra los derechos de autor, ¿sí? También se puede intentar eso, porque es que si a mí me están clonando un producto, están vulnerando mis derechos de autor. Ok. ¿Sí?
Muchas gracias, Alexis. Una pregunta que hace Silena es, ¿podemos denunciar a los influencers que recomiendan o hacen la publicidad de un producto si este producto nunca llega? Yo quisiera de pronto intervenir un poco en esta pregunta y decirte que desde más o menos septiembre del 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos, ha estado abordando este tema. O sea, ¿quiénes son, qué papel juegan los influencers en la economía y cómo los productos son consumidos gracias a ellos? Lo que yo te diría es, si un influencer recomienda, hace la publicidad del producto y tú lo compras por el canal que él recomendó y el producto no llegó, pues eventualmente vamos a poder, no sé si penal, pero por lo menos otro tipo de responsabilidad sí podremos buscar. Incluso te diría un caso distinto. ¿Qué tal que ese influencer que recomienda el producto termine recomendando un producto que no sea seguro? O sea, en ese caso la superintendencia se ha expresado, digamos, de forma muy clara y lo hizo, por ejemplo, el superintendente en ese momento sobre influencers que estaban recomendando a cirujanos estéticos. Entonces decía, cuando una persona se pone a promocionar en sus redes sociales un cirujano o un procedimiento quirúrgico, debe entender que está incurriendo potencialmente en un riesgo por promocionar eso. Además, hay que verificar que el médico tiene las autorizaciones para hacer cirugías estéticas. De lo contrario, habría una reglamentación muy clara y es que hay una falta de responsabilidad médica y ética, pues el médico debe estar registrado como cirujano plástico para ejercer. En ese momento fue algo que dijo el superintendente frente a unas publicaciones que están haciendo un grupo de influencers sobre unos cirujanos que al parecer no cumplían con todos los requisitos. Posteriormente, el superintendente también llamó la atención a estos influencers y les dijo que eventualmente ellos iban a tener responsabilidad por estar anunciando ese tipo de procedimientos y servicios sin que estos servicios cumplieran con todos los lineamientos. Entonces yo te digo lo siguiente, sé que la superintendencia está creando una cartilla, que es una cartilla digamos, dirigir y regular el comportamiento de los influencers en Colombia, pues, pero obviamente cuando el influencer recomienda un producto o un canal para adquirir ese producto y uno termina adquiriéndolo por otro distinto, pues no habría mucha responsabilidad. Pero cuando yo acudo al canal que me indica el influencer y el producto que me indica el influencer, pues puede haber alguna responsabilidad, incluso temas de publicidad engañosa. Y creo que hubo un caso en Colombia. Ahora, si lo encuentro, se los envío por correo a las personas que asistieron para que vean también este caso, que estoy seguro que ahorita encuentro la noticia. La siguiente pregunta es, ya la última, ¿vale la pena denunciar en Colombia por este tipo de delitos cuando son compras de baja cuantía? Alexis, ¿qué pensás? Juan, claro que sí, vale toda la pena, ¿sí? En Colombia se tiene la costumbre de pensar que para qué denuncio si la fiscalía no hace nada, para qué denuncio si no va a pasar absolutamente nada con eso, para qué, ¿cierto? Pero no se intenta denunciar y colocar en conocimiento de la fiscalía lo que efectivamente está pasando, ¿sí? Y este es un error garrafal, ¿cierto? Lo cual lleva a que hayan unos índices de impunidad demasiado altos, ¿sí? Entonces, no más en 2019, ¿sí? De 12.879 incidentes que se presentaron, el 43% de los casos, la fiscalía los gestionó, ¿sí? Sin que nadie interpusiera una denuncia, ¿sí? Entonces, la fiscalía está trabajando en este momento, ¿sí? Arduamente en todo este tema de la criminalidad. Y obviamente, ¿sí? Pues no nos digamos mentiras, ¿sí? Lo que uno busca cuando uno interpone una denuncia, ¿sí? Es darle ese poder al Estado de administrar justicia, ¿sí? Como en derecho corresponda, ¿sí? Y la posibilidad de recuperación del dinero, ¿sí? Pues puede ser sí o puede ser no, ¿sí? Dependiendo de cómo se tramite todo el proceso, ¿sí? Pero lo que efectivamente se busca con el instaurar una denuncia penal, así sea por unas compras de una baja cuantía, ¿sí? Es decirle a la fiscalía que algo está pasando, que investigue, ¿sí? Y en muchos casos se ha llegado a la judicialización de estas personas, ¿sí?
No, listo, Alexis, muchísimas gracias. Bueno, señores, ya vamos en 1 hora y 6 minutos. Yo les doy la gracia a todos los asistentes por asistir a esta charla. Alexis, Catherine, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Súper invitados a los siguientes webinars que vamos a realizar. El siguiente vamos a hablar acerca de cómo conseguir financiación para las pymes en este momento. Vamos a hablar de la banca, emisión de acciones, bonos, y posiblemente vamos a tener un invitado muy especial que es una de las primeras empresas en crowdfunding en Colombia, que se llama Absenso, que es una compañía que está vinculada directamente con la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, muchas gracias por asistir a este webinar. Los esperamos en nuestros siguientes webinars. A las personas que nos están viendo en vivo en YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También a las personas que están en Webinar Jam, si quieren, ingresen a YouTube y se inscriben para que no se pierdan nunca ninguno de nuestros seminarios. Esperamos esto haya sido provechoso y muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien, hasta luego.